de los pasos tradicionales que une la zona norte con el sur de la isla, el llamado Camino de Chasna, nos permite descubrir el contraste de dos mundos diferentes. Aquí, justo donde empieza el Parque Nacional. Bienvenidos al Parque Nacional del Teide. Hoy tenemos un maravilloso día, la verdad que hemos tenido suerte. Este es el centro de visitantes del Portillo, donde podrán tener información general acerca del parque, de su formación, de su fauna, de su flora, hacerse una idea del parque antes de empezar nuestro camino. El camino que vamos a recorrer hoy es una maravillosa ruta que se lleva transitando desde la época prehispánica. En el mundo indígena también cruzaban de un lado de la isla al otro lado y necesitaban estos caminos que pasaban por la cumbre. Se le conoce como el Camino de Chasna, aunque en la actualidad lo llamamos Siete Cañadas. Este recorrido que vamos a hacer son 16 kilómetros de unas maravillosas vistas de toda la vulcanología, veremos en detalle de vegetación, veremos cosas muy interesantes en este recorrido. En este momento estamos en invierno, encontraremos algún poquillo de nieve por el camino, pero no nos va a molestar en nuestro tránsito. Pero si vienen ustedes en otra época del año, por ejemplo en verano, el grado de insolación es altísimo, debemos tomar en consideración eso para protegernos. En principio deberíamos llevar una ropa adecuada, un calzado adecuado, deberíamos protegernos del sol, llevar agua suficiente y pensar que como son 16 kilómetros debemos llevar algo de comer, reposición de energía y eso, para poder disfrutar con tranquilidad y paz de uno de los recorridos más completos que nos da el Parque Nacional del Teide. El Parque Nacional del Teide, creado en 1954, alberga en sus casi 19.000 hectáreas la mejor representación de ecosistemas de la alta montaña de Macaronesia y de procesos volcánicos. Es uno de los parques más visitados del mundo. Yo siempre he creído que es prácticamente un museo al aire libre de volcanología. En muy poco espacio podemos encontrar todo tipo de estructuras, formas y materiales volcánicos, de forma que el visitante, no digo ya por supuesto los científicos, puede hacerse una idea del mundo de la vulcanología y de estos paisajes tan peculiares, tan extraños a lo que es Europa en general y que atraen al hombre, a la persona, por su inmensidad, donde uno se siente realmente pequeño frente a la naturaleza y nos da a entender que debemos conservarla, debemos cuidarla y mantenerla para futuras generaciones. La vida en la isla de Tenerife ha estado siempre condicionada por la escasa presencia de agua dulce. En las últimas décadas, esa circunstancia ha variado de forma clara, gracias a una tecnología que ha generado un cambio muy importante en el desarrollo de la isla. Ahora se extrae del mar en su mayor parte. Desde el siglo XVIII que Humboldt visita la isla, quedó muy impresionado por los pisos de vegetación, cómo subían desde la costa hasta la montaña, desde el matorral de costa, en los bosques de las medianías, con los pinares, y eso daba pie a la alta montaña donde se encuentra el Parque Nacional del Teide. Estos no son sino los restos de un gran edificio volcánico de más de 5.000 metros de altura que se levantaba muy por encima donde está el Teide en la actualidad. Ese edificio colapsa y hoy queda lo que conocemos como el Parque Nacional del Teide, con esta transición de vegetación que se ve desde la costa a la cumbre, pero sobre todo esa corona forestal que rodea el Parque Nacional del Teide, que es un espacio protegido que sirve de amortiguación al Parque Nacional. El interior de la isla presenta dos paisajes muy diferenciados. El de las dos semicalderas que configuran el parque y la zona exterior que nos enseña y permite imaginar las laderas de un gigantesco volcán que debió ser el origen del relieve actual. Aquí la vegetación se abraza al suelo para sobrevivir y dar vida. Rodeando el Parque Nacional del Teide está la corona forestal dominada por el pino canario, una especie exclusiva del archipiélago
particularmente adaptada a las condiciones volcánicas. Es la primera planta que se recupera después de un fuego, soportan condiciones climáticas muy abruptas y es una masa que cubre en forma de gran anillo todo el parque. Es una especie exclusiva con unas acículas muy alargadas, preadaptadas para captar el agua de niebla. De modo que en unas islas donde el agua no es extraordinariamente abundante, esto supone un aporte hídrico al subsuelo de gran importancia. Con la ruta en sus comienzos, empezamos a comprobar las extraordinarias dimensiones que tienen las cañadas. Si ahora es un paisaje para disfrutar y aprender, no hace mucho tiempo servía para mucho más. Como ya les estaba diciendo antes, este camino comunica el norte con el sur de la isla. Nos marca la diferencia de en su momento la vida y casi la muerte. El sur se desarrolló mucho menos por la ausencia de agua. Sin embargo, el norte es rico porque tiene la llegada de los vientos alisios que vienen cargados de humedad. Abajo en el horizonte podemos observar el mar de nubes, distinguiendo la isla o dividiendo la isla en tres capas, por debajo de la nube, dentro de la nube y por encima de la nube. Eso nos da idea de la riqueza que podía haber con ese grado de humedad en la zona norte. Para muchos de los habitantes de la isla, esta zona es la puerta de paso hacia el norte. De hecho, el Portillo es el nombre del lugar como nuestro centro de visitantes. Desde aquí se marcaba para la mayoría de los tinerfeños el inicio del sur. La zona de alta montaña, también seca, se asemejaba bastante a la zona sur de la isla. Por lo tanto, para unos el sur ya empezaba desde aquí. La zona norte de Tenerife, desde el Valle de la Orotava, con el Teide a un lado y el Océano Atlántico al otro, es el lugar perfecto para conocer las tradiciones de la isla, su historia, sus poblaciones más singulares con un patrimonio artístico, arquitectónico y cultural que asombra a los visitantes desde el siglo XIX. Los médicos europeos de ese tiempo, especialmente ingleses y holandeses, ya recomendaban a sus pacientes el norte de la isla, por su clima para la cura de males relacionados con los achaques de la edad y del aparato circulatorio. Aquí, a más de 2000 metros de altitud, la evolución ha creado plantas únicas capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Algunas de ellas destacan de forma tan especial que son auténticos tesoros botánicos. El paisaje dominante de la alta montaña es el retamar de altura, donde la especie más emblemática es la retama, que era extraordinariamente abundante, una especie adaptada a las condiciones extremas, de mucho frío, de cierta precipitación, pero no excesiva, como en la alta montaña en todos los lugares del mundo. Sin embargo, este paisaje está experimentando importantes cambios en las últimas décadas. Con la elevación de las temperaturas se está superando la tolerancia de las retamas y algunas están empezando a morir. Eso también ha traído a otras especies, como algunos herbívoros, que están aumentando sus densidades y evitan que las plántulas de retama aparezcan. Muchas retamas mueren simplemente de viejas, porque no tienen renovación. Pero ese aumento de la temperatura perjudica a las retamas, pero favorece a otras especies. Con el cambio climático hay perdedores y también hay ganadores. Uno de ellos son los rosalillos. Esta planta de los rosalillos que era hace pocas décadas era extraordinariamente rara, en los últimos 20-25 años ha aumentado tanto que se ha convertido actualmente en la planta más abundante, tanto en número de ejemplares como en cobertura, en el Parque Nacional del Teide. Ello está produciendo un cambio importante en el paisaje. Si antes eran matorrales dispersos aquí y allá, con un suelo desnudo, ahora las retamas son cada vez más raras, muchos ejemplares están muriendo y cada vez el suelo desnudo está siendo ocupado por los rosalillos que ocupan como un tapiz todo el parque. Esto simplemente demuestra que el paisaje tiene su propio dinamismo. A medida que las condiciones climáticas van variando, las plantas dan respuesta y también
modifican su estructura, su composición. Por eso estamos diciendo que a medida que las retamas decrecen podemos incrementar las densidades de cedros para intentar recuperar el paisaje que había más original y un paisaje acorde a las circunstancias climáticas que tenemos en la actualidad. La alta montaña se caracteriza también porque tiene gran cantidad de endemismos, tanto en la flora como en la fauna. Prácticamente el 30% de las especies de plantas que estamos viendo aquí son exclusivas de Canarias y exclusivas de la alta montaña. Y lo mismo, algo parecido podemos decir referente a los invertebrados. La cantidad de invertebrados endémicos en estas alturas es alta, con una endemicidad que puede rondar casi el 50%. Esa es la singularidad de este ecosistema de cumbres en la isla de Tenerife. Pero para entender mejor dónde nos encontramos, lo mejor es saber cómo se formó el terreno que estamos pisando. Desde casi 4.000 metros de profundidad bajo la superficie del mar han surgido estas islas en medio del océano Atlántico. Estamos rodeados de volcanes. En las Cañadas hay muchos volcanes diferentes. El más importante y el más prominente, el más alto, es el Teide. El Teide es un edificio volcánico que se llama estratovolcán o edificio central. ¿Por qué? Pues porque tiene un conducto de emisión principal. Tiene una chimenea principal conectada a una cámara magmática que está por ahí debajo, a unos 4 o 5 kilómetros de profundidad, y por ese conducto asciende el magma una y otra vez, produciendo erupciones que ocurren en el mismo punto, en el mismo sitio. Por eso puede crecer tanto y puede ser un edificio de tanta altura. Pero a su alrededor y a su pie aparecen otra serie de formas que también son volcanes. Este más cercano a nosotros, que tiene forma así como de cono, eso también es un volcán, es un cono volcánico, y ese, a diferencia del Teide, es un edificio que solo ha tenido una erupción y solo tendrá una erupción. El magma sale por ese conducto central y el magma no vuelve a salir nunca más por ahí. En este rincón del mundo, donde da la sensación de que solo suena el viento, el ambiente tiene un acento propio determinado por las relaciones entre las especies y una música exclusiva. Aquí en las Cañadas del Teide el sonido es un bien escaso, tanto que nos hemos venido a buscarlo literalmente debajo de la tierra, a estas rocas. Estamos en una colada de fonolita. La fonolita es una roca volcánica, fono, sonido, litos, piedra, que se caracteriza porque tiene esta increíble sonoridad. Casi con un poco de paciencia podríamos encontrar todas las notas de una escala musical. Podríamos hacer una octava y construir con ella una especie de xilófono de piedra, un litófono, si tal cosa existe. Pero bueno, para escuchar el resto del paisaje sonoro de las Cañadas del Teide, es mejor cambiar un poquito de posición. Y ya os digo, no hay gran cosa, es un lugar muy silencioso, es grandioso, pero el concierto natural aquí es bastante pobre. Nos vamos a ayudar con este micrófono direccional, que es como si fuera teleobjetivo para el sonido. Y fijaros, sí que hay. Ahí, subido encaramado, no lo veis, pero se oye encaramado a una retama, esa especie de sonido como un resorte, como si fuera un muelle. Cambia mucho además, tiene como muchos registros. Eso es un alcaudón real. El alcaudón real no es que sea muy abundante, pero sí que es uno de los pájaros que se pueden ver fácilmente, casi siempre encaramados en las plantas, dando un paseo por aquí por las Cañadas. Un poco por todas partes se percibe un parloteo bien conocido, son los cantos de los canarios. Yo no sé qué viene antes, si el nombre de las islas, quién le da el nombre a quién, si la isla al pájaro, el pájaro a la isla, pero lo cierto es que los canarios y estas vocecitas tan fáciles de reconocer están por todos los paisajes del archipiélago y claro, aunque muy atenuados, también están aquí.
Chief Chaff. Ahí arriba, en aquel risco, está cantando un mosquitero canario también. Aquí la mayoría de las aves son endémicas. Y es también esos pespuntes que de vez en cuando se escuchan en este gran silencio. Y hay un sonido muy importante, está arriba en el cielo, es el graznido de los cuervos. El sonido no es muy especial, pero el cuervo tiene un papel fundamental aquí en el funcionamiento del régimen forestal, en las cañadas del Teide y en toda la isla de Tenerife. Las semillas de los cedros deben pasar por el tracto digestivo del cuervo para luego germinar en el suelo, es decir, ya me entendéis, el cuervo debe comer la semilla y después es un gran propagador que hace que el bosque, que los árboles lleguen a lugares insospechados, ¿no? Por eso se encuentran árboles por ahí perdidos en medio de grandes roquedos en los malpaíses. Así pues, el sonido, el graznido del cuervo, podemos decir que es una parte importante del paisaje forestal de las cañadas del Teide. Hasta 1954, en las épocas de estiaje, cuando era posible, la ganadería ha sido una constante en esta zona. Los guanches nos han dejado una parte de su historia y organización en el parque. Fueron sus primeros habitantes y el Parque Nacional el mejor lugar para descubrirlo. Normalmente se piensa que las cañadas es solamente naturaleza, el Parque Nacional solo tiene elementos naturales, pero existe también una importante historia humana de ocupación de esta zona y esa historia se remonta a la época de los aborígenes de los guanches. Sabemos que los guanches estuvieron aquí desde el siglo V hasta el siglo XVI y en esa larga ocupación dejaron una enorme cantidad de evidencias arqueológicas que nosotros estudiamos y que podemos así acercarnos a su forma de vida. Las evidencias arqueológicas que se han encontrado nos da idea de la importancia que tuvo esta zona para los guanches y se han catalogado en los inventarios que se han hecho más de 1500 yacimientos arqueológicos. Sabemos que los principales usos que se llevaron a cabo aquí fueron los usos ganaderos y estos usos ganaderos consistían en la explotación de los pastos de verano de forma comunal. Venían los guanches procedentes de los distintos mencellatos, de las distintas demarcaciones territoriales en verano y aprovechaban esos pastos. También es verdad que hay otros recursos que utilizaron, recursos vegetales y sobre todo recursos líticos como la obsidiana para fabricar herramientas cortantes o roca volcánica bacolar para hacer molinos de mano que son muy importantes para ellos en su cultura material porque elaboraban el gofio. Hay que destacar de los yacimientos arqueológicos precisamente las canteras, taller de molinos de mano, que se han encontrado muchas y además intactas y que nos permiten reconstruir todo el proceso de fabricación de los molinos de mano. También es importante tener en cuenta que muchos de los caminos que se utilizaron durante toda la historia pues se remontan a la época de los guanches, son ellos los primeros que trazaron esos caminos y que luego se reutilizaron con el tiempo, algunos tan importantes como el propio camino de Chasna. El compromiso con la investigación y la ciencia ha sido una constante en este parque. Las variaciones del clima y los cambios generados por la actividad humana crean situaciones que requieren una gran atención para preservar una flora tan singular. Vale, pues tenemos 101. 351 351 0. Vale, el sexo, como estamos en época de reproducción, son machos y hembras, son iguales. El 0 hace referencia a que no está mudando ninguna pluma del cuerpo.
El código 1 es para las plumas que en la muda anterior no ha mudado. O sea, son plumas viejas, no las mudó en la muda anterior, por lo tanto es un 1. Un 3 sería si fuera un adulto, hubiese hecho una muda completa de todas las plumas. Y el músculo. El músculo es un 3. Es un bicho que tiene mucho desarrollo en el músculo. Igual es que ha venido migrando a pasar el invierno. Lo soltamos para que le haga un primer plano. Ahí va. Bonito. El cedro es una de las especies más importantes del Parque Nacional del Teide. Sabíamos que en el pasado era bastante abundante, más que lo que son las retamas hoy, y está centrando las investigaciones que estamos haciendo en el parque en la actualidad, porque queremos expandir esta planta para que se domine prácticamente el paisaje de este espacio. Se han hecho estudios de paleopolen que nos indican que era muy abundante. En la actualidad quedan unos 2.000 ejemplares que viven en una situación bastante precaria, dispersándose gracias a la llegada de un mirlo capiblanco que viene desde el norte de Europa, de Noruega, que viene a pasar el invierno en Canarias y se alimenta esencialmente de sus frutos. Dispersa los cedros por todo el parque y para marzo o abril se va hacia el norte de Europa de nuevo. Es una planta importante que posiblemente estaba por debajo de lo que son las retamas, entre el pinar y las retamas, y ahora mismo pues vive en las laderas porque fue muy explotada por la madera. Solamente está refugiada en las zonas donde se ven, como este lugar donde estamos, que es una zona bastante abrupta, bastante cortada. Es lo que los biólogos decimos que es una planta dioica. Algunas plantas son machos y otras plantas son hembras. Las que producen los frutos son las hembras y estamos produciendo frutos prácticamente todos los años y es la apetecida por los mirlos. Entonces esta distribución entre machos y hembras nos obliga a adoptar unas estrategias de distribución adecuada de plantas de un tipo u otro para garantizar su supervivencia y dispersión, ¿no? Una de las plantas más emblemáticas, los taginastes, cambian de aspecto de forma radical entre el verano y el invierno, pero siguen siendo visibles para nuestros ojos. Nos encontramos aquí en esta zona del parque, en la cual podemos contemplar uno de los endemismos, de las plantas únicas de esta zona de Tenerife, más representativas del Parque Nacional del Teide. Es el taginaste rojo. En este caso, los que tenemos aquí son los restos o los esqueletos, podemos decir, de algunos que vivieron hace unos años, pero no obstante, ellos dejaron semillas que volverán a salir y darán nuevos individuos. Estos taginastes, una vez florecen, mueren y dejan estas estructuras que podemos contemplar aquí. La fase de desarrollo de esta planta es mínimo de 2 años. Pasa 2 años en una forma de rosetas basales, es decir, rosetas de poca altura, que se encuentran en el suelo. Aquí podemos ver algunos que llegan a 1,70, 1,75, pero hay taginastes que pueden llegar a tener tamaños de hasta 3 metros y se llenan con una espiral de flores de color rojo hasta la última parte de arriba, que van abriendo poco a poco hasta que se llenan completamente. Estas plantas están súper adaptadas a vivir en este ambiente que nos encontramos, un ambiente en el que mandan varios factores, como son la alta insolación, el gran cambio de temperatura, el gran rango de temperaturas que hay en un mismo día, y entonces esta planta lo que hace es adaptarse a este clima para poder vivir y desarrollarse de una forma tan espectacular con las estructuras que podemos ver en el parque. Además del taginaste rojo, podemos encontrar otro tipo de taginaste en el Parque Nacional, que es el taginaste picante, que en este caso tiene colores azules y es de menor porte, de menor tamaño. Además tenemos otras especies en el parque que también son endémicas, como pueden ser las violetas del Teide y algunas otras especies menos conocidas.
La fascinación por este lugar tiene ya mucha historia. Pero en estas últimas décadas ha sido necesario regular y establecer diferentes formas de conocer el Parque Nacional. Los visitantes, que llegan de muchas partes del mundo, lo convierten en una auténtica torre de Babel. Efectivamente, el Parque Nacional del Teide recibe cada año por encima de 4 millones de personas. Necesitamos que esa gente siga disfrutando del parque, pero sin olvidarnos que un objetivo principal del parque es su conservación. Para ello, desde el Servicio de Uso Público tenemos instalaciones para que la gente pueda no solo aprender, sino también disfrutar y concienciarse de la necesidad de tener este lugar tan emblemático, no solo para los tinerfeños, para los canarios, sino para el mundo, patrimonio mundial. Esta ruta que estamos hoy recorriendo, Siete Cañadas, es uno de los 41 senderos distribuidos en toda la superficie del parque con distintos niveles de longitud, de duración, de dificultad. Son más de 190 kilómetros que se pueden recorrer libremente. Solo hay un único sendero dentro de este espacio natural protegido que necesita permiso especial para circular por él. Es el que va desde la Rambleta hasta el pico, para subir a la cumbre. Tenemos servicios a lo largo de la carretera que podrán disfrutar, ver miradores distribuidos donde poder encontrar muchísimas mesas interpretativas en las que poderse informar, documentarse sobre este emblemático lugar. La historia nos permite disponer de referencias sobre las últimas erupciones conocidas. Este paisaje está vivo y lo continuará estando. Es importante que sepamos que el Teide es un volcán activo, no es un volcán que esté extinguido. Es un volcán que está apagado, en este momento obviamente no está en erupción, pero a pesar de ello todavía tiene actividad volcánica. Tiene una actividad volcánica que podríamos llamar residual. Si hoy fuera un día en el que hubiera una presión atmosférica más baja, probablemente desde aquí podríamos ver en la parte más alta del volcán la fumarola. Las fumarolas son emanaciones gaseosas que constituyen una actividad residual de la última erupción del Teide. ¿Cuándo fue la última erupción del Teide? La última erupción central. No lo sabemos con completa exactitud. Sin embargo, hay unos datos que sugieren que esas lavas negras que estamos viendo aquí detrás corresponden a una erupción muy reciente que tuvo lugar en el siglo XIV. Esa sería la última erupción central, de la parte, digamos, central del Teide. Además de esa erupción, en el Parque Nacional del Teide hay otras erupciones volcánicas muy recientes. Esas sí son erupciones que nosotros llamamos históricas porque hay un registro escrito de ellas. Y la más cercana en el punto en el que estamos es la erupción de las narices del Teide, que ocurrió en 1798. Si vemos el color de las lavas negras y del cono terminal, el pilón de azúcar, veremos que es un color completamente diferente. Las lavas son negras porque son muy vítreas, tienen mucho vidrio volcánico, un vidrio volcánico de color oscuro que se llama obsidiana. Sin embargo, el cono es blanco, un color completamente diferente, y la roca es exactamente la misma, formada en la misma erupción. El color del cono terminal se debe a una alteración de la roca. Esas fumarolas son emanaciones de gases calientes, sobre todo vapor de agua, salen muy calientes y altera la roca, le cambia la mineralogía y la transforma en algo diferente.
Una de las zonas más conocidas son los Roques de García, que además de su belleza y singularidad, tiene muchas cosas que contarnos del Parque Nacional. Son una especie de libro abierto de vulcanología. Nos encontramos en los Roques de García, uno de los lugares más emblemáticos y conocidos del Parque Nacional del Teide. Aquí podemos descubrir que estas estructuras que tenemos detrás tienen una belleza singular, pero cada una tiene un nombre concreto. Podemos decir que dos de las más conocidas son el Roque Cinchado, que tiene varias franjas de colores, estratos, y el que tenemos más cercano, que es el Torro Tito, que en concreto es un dique que ha aflorado en la superficie. Podríamos decir que esto que vemos aquí son los restos de el paso del tiempo y en las cuales un escultor, en este caso la naturaleza, ha creado estas obras de arte a base de tiempo y de unas herramientas que en este caso serían la erosión y fenómenos cataclísmicos que han dado lugar aquí. En esta zona que se llama los Roques de García, la caldera del Teide se divide en dos semicalderas, la inferior, que la tenemos a mi derecha, y la superior, que es donde nos encontramos ahora mismo.